Tenemos hoy la presentación del libro Constitución y Crecimiento Económico, Perú, 1993-2021. Esta es una publicación cuyo objetivo fue indagar el efecto del régimen económico de la Constitución Política de 1993 sobre el desempeño macroeconómico de largo plazo del Perú. Vamos a empezar con el panel de comentaristas. Por favor, entonces, Marisa. Bueno, primero quisiera agradecer a Waldo Mendoza, al CIES y a la Universidad Católica por la invitación. Como es de público conocimiento, soy de las personas que creen que es necesario generar un nuevo pacto social en el país, un nuevo pacto constituyente, que espero nazca en un proceso democrático y no en un escenario de autoritarismo y dictadura. Razón por la cual creo que es un signo de apertura del autor el haberme convocado a este espacio, y también de pluralismo de parte de las instituciones convocantes. Pluralismo que creo que es necesario en una democracia. La necesidad, desde mi perspectiva de Waldo, de escribir un texto como este, responde a que estamos entrando a un momento, desde mi perspectiva, destituyente. La falta de legitimidad de nuestra democracia afecta a nuestras instituciones, incluidas las instituciones económicas que analiza Waldo. El consenso, que creo que nació del ejercicio de la fuerza autoritaria, que se forja en el 93, se está desplomando. Podemos ser conscientes de este desplome y entrar en un diálogo constituyente serio, inclusivo, o por el contrario, dejarnos avasallar por el descontento y por la rabia. Creo que la segunda opción es la que menos le conviene al país. Entro entonces directamente a los puntos de debate. Primero, el autor plantea como indicador clave del éxito del modelo económico en relación al bienestar de la sociedad, el crecimiento del PBI per cápita. Me pregunto yo si este es un indicador suficiente para medir el bienestar de la población. Por supuesto, es un indicador importante y sí es meritorio haber crecido de manera sostenida como lo hemos hecho. Pero, ¿es suficiente como indicador de bienestar? ¿Por qué el Perú tuvo la peor performance y el mayor número de muertes durante la pandemia en comparación con el resto de países de la región? ¿Realmente podemos decir que es solo culpa del capitán y que el velero está en perfecta situación? ¿Cómo entonces, con este modelo de crecimiento, con este crecimiento del PBI per cápita, podemos explicar que FAO ha declarado al Perú el país en más alta inseguridad alimentaria de la región? Los datos del PBI per cápita y los datos de pobreza monetaria suelen ocultar algunas realidades que tenemos que poner a la luz. El PBI per cápita, por ejemplo, oculta el avance de la desigualdad. Según los datos del reporte de desigualdad global que Piketty y otros desarrollan anualmente, se coloca al Perú como uno de los países más desiguales de la región. Waldo dirá que sí se puede redistribuir, y yo le pregunto, ¿por qué durante 30 años no hemos redistribuido? ¿De verdad no tiene nada que ver con el modelo? En los 10 distritos con el índice de desarrollo humano más bajo del Perú, el ingreso ponderado familiar per cápita es 86 soles al mes. Siendo el promedio nacional de niños con anemia 40.1%, un dato ya violento, digamos, regiones como Puno tienen 69.9% de sus niños y niñas en anemia, Cusco 57.4%, Huancavelica 54.2%. Y si vemos la diferencia en relación al índice de densidad del Estado, vemos que 7 de las 20 provincias con menor índice de densidad del Estado están en Puno. Una de ellas, Azángaro, solo hay 4.7 médicos por cada 10.000 habitantes, cuando el promedio peruano es 19 médicos por 10.000 habitantes. En esa misma provincia, Azángaro, en Puno, solo 31.9% de las personas tienen agua y desagüe, cuando el promedio nacional es 78.1%. Y en el caso de la pobreza monetaria, veamos algunos datos. Ica y Madre de Dios, dos de las regiones con menor pobreza a nivel nacional. Ica tiene una de las peores condiciones de habitabilidad. De hecho, los gerentes de las agroexportadoras no suelen mudarse a Ica, mucho menos mudar a sus hijos para que estudien en Ica. El estallido permanente en zonas como el barrio chino muestran cómo en este espacio se produce ciudad, en el centro del modelo de desarrollo económico de nuestro país. Madre de Dios debe su situación económica a la minería ilegal y a los altos costos ambientales y sociales que ella conlleva. Estos datos son también centrales para poder hablar de bienestar y para analizar el éxito o no, después de 30 años, de un modelo de desarrollo. En segundo lugar, se plantea la importancia de las instituciones inclusivas versus instituciones extractivas. Pero me pregunto, ¿es suficiente para el análisis institucional revisar el rol del BCR y del MEF en relación a la macroeconomía?
¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con las instituciones que brindan servicios esenciales en nuestro país? ¿Esa institucionalidad no es parte del análisis? La teoría de las cuerdas separadas es una teoría muy forzada. Decir que la economía, ni siquiera toda, sino solo la gran economía y formal, corre por un conducto que no tiene ningún impacto sobre el resto de la gestión pública, sobre las prioridades públicas, sobre la corrupción, es algo que se cuestiona en la academia, incluida la economía política. En tercer lugar, si miramos solo la economía, me pregunto, ¿se puede hacer un análisis macroeconómico sin mirar el funcionamiento de la microeconomía? ¿Podemos decir que tenemos un modelo sólido de crecimiento cuando el 70%, no, 75% de nuestra población económicamente activa es informal? ¿No es parte de esta institucionalidad económica? Siguiendo con la línea anterior, como cuarto comentario, ¿qué nos dice del modelo de crecimiento el incremento de las actividades ilegales? ¿Qué nos dice de su peso no solo económico, sino social? El último estudio de Basombrío, Valdés y Vera señalan que las economías ilegales mueven en el Perú 7.500 millones de dólares al año. ¿Cómo se mueve esa cantidad de dinero? ¿Por trueque? No, ¿no es cierto? Entonces, el peso creciente de las economías ilegales, su relación con el mundo formal, como se recordó con claridad Paco Durán, y el impacto que tienen en el funcionamiento corrupto de las instituciones públicas no es parte del análisis del texto, y creo que debiera ser parte de un balance central, general, sobre el éxito o no del modelo económico que tenemos en el país. En quinto lugar, una ausencia importante, señalada por José de Chávez, es el factor ambiental. Analizar el crecimiento del PBI o el PBI per cápita como factor central deja de lado el reto inmenso que tenemos globalmente y que tenemos también como país para hacer frente a la crisis climática. Sobre todo, la necesidad de tener estados que promuevan fuertemente una economía y un modo de producción que pueda adaptarse a los requerimientos del planeta hoy. Mendoza señala en la parte teórica que el modelo económico es sólido en relación a la productividad y que ésta tiene dos factores claves, el capital físico y el capital humano. ¿Qué dice de nuestro modelo de crecimiento el que tengamos una economía primario exportadora a la par que niveles muy bajos de productividad, peor aún si hablamos de valor agregado, en el resto de sectores de la economía? ¿Cómo podemos defender un modelo de desarrollo que tiene un resultado tan pobre en el desarrollo de capital humano? El texto señala al final, en las conclusiones, en un par de líneas, que hay precariedad en el capital humano, pero no hay un análisis de los últimos 30 años de desarrollo de capital humano en el país, pese a que se señala que es central para un verdadero balance del desarrollo del modelo de desarrollo. En séptimo lugar, tenemos una constitución que promueve como centro el derecho a la propiedad. Esta lógica se imprime en todo el desarrollo de nuestra vida social. Es justamente lo que inspira el modelo de crecimiento de nuestras ciudades. ¿Qué nos dice que tengamos el modelo urbano más pobre de toda la región? Tanto así que la política de confinamiento social no solo no resolvió, sino que, por el contrario, empeoró condiciones en la pandemia, porque no hemos tenido una política de vivienda social real en el país en los últimos 30 años, que no sea entregar garantías de crédito para las viviendas de clase media. La solución de miles de familias es ocupar de manera ilegal el suelo, peregrinar por una titulación que no es más que la formalización de la precariedad. Como último comentario sobre las herramientas que Waldo señala son centrales en el régimen económico de la Constitución. La primera, la autonomía y la claridad del mandato del BCR. Sobre esa no voy a ahondar porque sé que me han traído para debatir y en ese estoy de acuerdo, así que para qué voy a decir mucho. Sobre el MEF y sobre lo que califica Waldo como una sólida política fiscal. Diré que el Ministerio de Economía viene perdiendo ese poder de manera acelerada. El último debate en el Congreso sobre el crédito suplementario, no sé si lo vieron, es vergonzante. Y además, hace ya bastante tiempo el Congreso aprueba exoneraciones y beneficios tributarios como quiere. La opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, la verdad, no importa, no es una contención. Y estas exoneraciones no son evaluadas periódicamente por el Ministerio. No queda claro por qué se mantienen. Quizá, desde mi perspectiva, la más grosera, la propia exoneración que contempla la Constitución a las universidades privadas, que son fuente de financiamiento de la política corrupta en nuestro país. La tercera herramienta que señala Waldo es la necesidad de los contratos ley. Creo que mantenerlo es casi un poco retro, en realidad casi ya no se usan, los que tenemos vigentes son muy pocos, y en el momento clave de la economía peruana, cuando tuvimos el boom de las industrias extractivas, no permitieron que avanzáramos a una política fiscal progresiva.
a pesar de la sobreganancia generada por la explotación de nuestros recursos naturales. Una cosa es proteger la inversión, con lo que sí estoy de acuerdo, pero otra cosa es blindarla a cualquier costo. El último punto que menciona Waldo, la última herramienta, es la subsidiariedad en la Constitución. El propio texto reconoce que ni siquiera Chile, en la Constitución aún vigente, tiene ese nivel de cerrazón en relación a la participación del Estado en la economía. Creo que poner en un pedestal a la inversión privada, dejando del todo de lado el aporte valioso al mundo, que ojalá tuviera el Perú, de la inversión pública, como por ejemplo describe Mariana Mazzucato en el Estado Emprendedor sobre innovación y tecnología, es algo que deberíamos recuperar en el país. Mi impresión es que el capítulo económico de la Constitución peruana responde a un trauma que creo que es más que entendible sobre la precarización de la economía peruana y de nuestro país tras el colapso de un modelo de desarrollo estatista de fines de los años 80. Un pasado al que yo tampoco quiero volver, pero del que creo que debemos aprender, con inteligencia y con prudencia, pero no cortándole los brazos a la acción pública, sino por el contrario, generando herramientas para acuerdos virtuosos entre la acción pública y la acción privada. Muchas gracias por la invitación. Mi turno, Elmer, por favor. Hola, buenos días todavía. Me voy a comentar con mucho gusto el libro de Waldo, ha sido muy estimulante. Primero, el nuevo régimen económico no nace en el aire, ¿no? Nace después de la más importante crisis macroeconómica del país desde la guerra con Chile. O sea, no es cualquier momento, ¿no? Estamos en el peor de los mundos económicos, el modelo anterior se había agotado, presencia estatal colosal en las empresas públicas, déficit fiscal, hiperinflación, estancamiento. En los 80 Perú creció cero, no un año, en la década. Entonces, esa situación explosiva llevó a cambiar el modelo económico, ¿no? Y efectivamente, como bien lo muestra Waldo muy elegantemente con el modelo, con el método de control sintético y además con abundante información comparando Perú con América Latina antes y después del cambio en la Constitución en el año 94 que comenzó a ser efectiva, es notable. O sea, los datos están ahí, son incontrastables. Perú cambió, ¿no? Y lo hizo mejor que en la región. El método más fino que usa Waldo, el control sintético, también los resultados son muy potentes y más bien se podría seguir ampliando en las futuras investigaciones, ya no de él, sino de cualquier economista joven, seguir ampliando ese método para, por ejemplo, mostrar solamente la parte fiscal, por ejemplo, cómo mejoró el manejo fiscal, el déficit fiscal, el manejo de la deuda, o solamente el tema monetario, por ejemplo, la inflación misma, ¿no es cierto? O sea, igual lo hace una síntesis, solamente se concentra en el PIB per cápita, lo cual está perfecto, pero se podría usar el mismo método de control sintético para igualdad a largo plazo, y seguir avanzando en qué lo hicimos mejor que el resto de países de la región, ¿no? Con sus propios controles. Sin embargo, siendo este éxito notable del nuevo régimen económico, no se ha cumplido la Constitución. Así como se ha cumplido la parte del Banco Central o se ha cumplido la parte del MEF, digamos, en el manejo razonable de las finanzas públicas, el Estado ha fracasado, ¿no? Ha violado el pacto social, ¿no? Pues el capítulo económico comienza con una frase que dice que el Estado es el encargado principal de la educación, ¿no? De la salud, de la infraestructura y de la seguridad. Y claramente no ha avanzado a la misma velocidad que el manejo macroeconómico y el crecimiento económico y el boom de la inversión privada. No es que no esté ahí, está escrito, ¿no? Y el desarrollo constitucional y las diversas normas han llevado a un manejo que, si bien es cierto en términos de absolutos de gasto, ha aumentado el gasto per cápita en educación, salud, y sin duda los indicadores agregados han mejorado, no lo han hecho a la velocidad que la gente necesita, ¿no? Entonces, está fallando ahí. Pero no está fallando el diseño, ¿ah? Está fallando que ese capítulo se cumpla. O sea, el Estado peruano, en su deficiencia, no ha logrado llevar ese mandato a la opinión pública. No nos confundamos. No votemos al niño con el agua sucia. Todos los dolores que ha mostrado la presentación anterior, todos se pueden arreglar con el actual régimen, con la actual Constitución. Por ejemplo, vivienda, salud, agua potable, delincuencia. Todos son manejables dentro de la cual marco jurídico institucional peruano. Todos. No hay ninguno que no se pueda mejorar con la actual legislación. Es un tema de gestión. El problema es que el Estado no ha estado a la altura del diseño hecho en la Carta Magna del año 93. En cuarto lugar,
Ya, bueno, tengo solamente 8 ideas. En cuarto lugar, tenemos que la famosa distribución del ingreso, que efectivamente el Estado no logra, si uno ve el Gini en países avanzados, antes y después del Estado, hay una mejora notable. Si uno ve el Gini en Perú o en América Latina, casi no pasa nada. O sea, el Estado al cobrar y gastar, casi no cambia la distribución del ingreso. En cambio, si ustedes ven ese mismo dato para Estados Unidos, para el mundo desarrollado en general, Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, Japón, uno ve que el Estado interviene en la economía, cobra impuestos de manera proporcional a los ingresos, pero gasta de manera proporcional a los pobres, ¿no? Igual oportunidades. Y es notable la mejora del Gini, que pasa de niveles de 50 a niveles de 30, de 20 y tantos en Europa. En América Latina pasa de 50 a 50, casi no hace cosquillas a la distribución. Entonces hay un problema ahí, una vez más, del Estado peruano, ¿no? Sí. Que no es capaz de igualar oportunidades a través del gasto público. Tampoco está cumpliendo el mandato original de la Constitución, en el capítulo 1, que es el derecho a la persona humana, a la dignidad y a la vida y a la felicidad. En economía hay 2 teoremas muy importantes de bienestar. El teorema 1 te dice que la economía de mercado es la mejor asignadora de recursos. Check, Constitución. Pero si la sociedad no le gusta esa distribución, podría cambiarla, ¿no? El Estado podría cambiar los endosmes, las dotaciones iniciales, a través de impuestos y gastos, y cambiar la distribución. Pero una vez que la cambia, también el mercado sigue siendo la mejor manera de asignar los recursos. O sea, para cualquier tipo de distribución, el mercado sigue siendo la mejor manera de asignar los recursos. Entonces, eso no hay que olvidar. Afortunadamente, los economistas tenemos esa formación y podemos darnos cuenta dónde está el problema, ¿no? El problema claramente acá está en la gestión pública. El crecimiento económico es todo, no es todo, es casi todo, ¿no? Porque de ahí, como bien ha mostrado Waldo, salen los ingresos para poder mejorar el gasto público en educación, en salud, en infraestructura, en defensa, lo que ustedes necesiten. Sale de ahí porque el Estado no genera valor agregado, se lo quita al privado. El privado, por desarrollar valor agregado y por desarrollar riqueza en el país, está obligado a comprar impuestos. Entonces, lo que sí funciona en el mundo desarrollado y no funciona en el Perú es claramente el Estado. El Estado no está funcionando bien, ¿no es cierto? Porque veamos qué factores tienen en común los países desarrollados. Todas son democracias, todas. No hay ninguna economía hoy día en el mundo desarrollado que no sea democracia. En todas, la economía de mercado es la principal asignada de recursos, y en todas, el tamaño del Estado es grande, 40% del producto. ¿Y por qué hemos llegado a 40 desde 20? Por la democracia. El juego democrático hace que la gente no le gusta pues la distribución, no le gusta ese nivel de prestación de servicios públicos, y vota. Y los estados cobran más impuestos y lo van gastando. No han nacido así. El capitalismo no nació así, con ese tamaño del Estado. Hemos llegado a ese resultado después de 250 años. Y hoy día ya quisiera uno estar en esos países, ¿no? Con el Estado que funciona mucho mejor, con el mercado que funciona mucho mejor, y con el sistema democrático permitiendo que eso fluya. Eso es lo que Acemoglu y Robinson llaman el estrecho corredor de la libertad y la sociedad y el Estado, ese equilibrio precario que se rompe en países que no tienen Estado, como por ejemplo Sudán, ¿no? O como por ejemplo Puno, ¿no? O países que tienen demasiado Estado y pesa demasiado sobre la sociedad, como por ejemplo es China, ¿no? O Cuba. Entonces, ese corredor estrecho es difícil de manejarlo, pero vamos hacia allá. No podemos ningunear el crecimiento económico. En sexto lugar, hay espacio todavía para mejorar la gestión macroeconómica, ¿no? No podemos contentarnos con la actual presión tributaria. Hay evasión, ¿no? Y quizá era más difícil de controlar hace 20 años, o 30, o 15, pero hoy día, con la tecnología, se puede bajar severamente la evasión de renta y de IGB, y tranquilamente hay 2, 3 puntos más de producto ahí para poder gastar, sin cambiar las tasas, ¿no? O sea, es posible hoy día hacer esa gestión pública de mayor calidad para con las mismas tasas tener mejor tamaño del Estado y mejor gasto. También es posible mejorar la informalidad. Si bien es cierto, la informalidad es un fenómeno vinculado al grado de desarrollo, a Perú no le corresponde 70, le corresponde 50. Hay malas normas, hemos diseñado pésimas normas tributarias y laborales para ese segmento, ¿no es cierto? El aporte de salud, el aporte de la pensión, otros sobrecostos, la ley tributaria para la microempresa es pues, el RUS, el RER, que son ciegos a tener empleados, ¿no? Si tú pagas RER, puedes tener un empleado o 100, no pasa nada porque eres ciego, no descuentas a la planilla a ese trabajador, por ejemplo. Entonces, hay espacio para bajar la informalidad, unos 10, 15 puntos más, y a partir de ahí, efectivamente, solo el crecimiento de su trabajo. Si no hacemos nada, fíjense, en el mejor
el momento del crecimiento peruano de la década anterior, cuando Perú crecía 6% al año y duplicamos el PBI, la informalidad pasó de 80 a 70. O sea, en los mejores 10 años de Perú, cayó 1 punto por año, y hoy día está en 75. Si no hacemos nada y esperamos que solamente el crecimiento económico la baje, ok, esperemos 70 años, ¿no? Hay espacio de activismo, de diseño tributario y laboral para mejorar la formalidad hoy en el Perú y bajarla tranquilamente a 50. A partir de ahí ya no, porque nos enfrentamos pues, con la productividad laboral, etc. El séptimo punto, las mejoras. La Constitución del 93 fue pues fruto de su tiempo, ¿no? Han pasado 30 años y requiere algunos ajustes, incluso en la parte económica, ¿no? ¿Cuáles son esos ajustes? Yo tengo 5 sugerencias. La primera, coincido con Waldo, hay que volver a blindar en la parte fiscal al MEP, ¿no es cierto? Efectivamente, hasta ahora se ha respetado esa norma de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, y muy creativamente han dicho que es gasto corriente, ¿no? No es el gasto del futuro, es una cosa pues de loco lo que acaba de hacer el Congreso, y finalmente eso es para que... ¿Cómo se resuelve eso? Con un TC que falle en contra de su fallo, ¿no? O mejorando ese diseño en la Constitución que diga efectivamente nos referimos por gasto de aquí a la eternidad, ¿no? Para que no tenga iniciativa de gasto. El otro tema tiene que ver también con lo laboral. Hay un fallo, ¿no? del TC donde encarece mucho los costos de despido, ¿no? También hay abundante evidencia empírica e investigación sobre este caso en el Perú. Eso ha llevado a que dentro de la pequeña formalidad que tenemos, es apenas 30% formales, 2/3 tienen contratos a plazo fijo y 1/3 permanente. Eso destruye la formación en el trabajo y la carrera en un trabajo, ¿no? Entonces, esas normas hay que esperar que un nuevo TC vuelva a fallar, o también en la Constitución poner que el pago y la indemnización son suficientes para pagar un despido, ¿no? Una oración más, van 2. La tercera tiene que ver con, efectivamente, nuevamente coincido con Waldo, el capital humano, ¿no? El capital, en los 90s, Perú estaba pues descapitalizado. Toda la Constitución está pensada en generar un mundo de la inversión privada que lleve a mayor capital por trabajador, y efectivamente ha ocurrido, y ojalá que siga ocurriendo. Pero no está igualmente pensada para que aumente el capital humano, ¿no? O sea, eso se ha descuidado y efectivamente llevó a mejorar con el tiempo con SUNAFIL, y hoy día se ha vuelto a destruir. ¿Qué podemos esperar? ¿Que el TC vuelva a fallar, o cambiamos la Constitución y ponemos ahí una protección mejor, una especie de BCR, en una especie de organismo constitucional autónomo, una OCA, ¿no? Una OCA llevarlas a nivel igual a SUNAT, al nivel de OCA, como la Defensoría, como el Jurado de Elecciones, ¿no? Ese tipo de protección para que pueda supervisar mejor la educación. No solo por supuesto, la universitaria, sino también evitar capturas por parte del sindicato, del SUTEP, al ministerio, ¿no? O sea, se puede también darle ese nivel de protección al capital humano. Van 3. 2 más. Una que es muy importante para bajar la evasión, el secreto bancario, ¿no? La SUNAT debería poder acceder al secreto bancario. Muchos me van a criticar, pero eso es sería un paso sustancial para mejorar también la lucha contra la evasión y la ilusión tributaria. Y finalmente, otro cambio sería permitir nuevamente que se publiquen los estados financieros de las empresas, ¿no? Como era antes. Hubo un fallo que también prohibió eso. Es absurdo. En las economías más desarrolladas del mundo, en el capitalismo, hoy día, tal como existe, esa información es pública, ¿no? Si uno quiere poner una heladería en un barrio de Miami, puede saber todas las heladerías de alrededor cuánto facturan, ¿no? Y ver si vale o no vale la pena hacer. Eso en el Perú ya se ha prohibido. Eso lleva a inversiones que no son las óptimas. Lleva a mucho gasto para poder invertir y a muchos fracasos. Es muy fácil ver en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, esos estados financieros por cada sector, por cada tamaño de compañía. Esa información es pública. Sin embargo, en Perú era pública y dejó de publicarse hace unos años por otro fallo. O sea, son 5 entonces mis sugerencias para mejorar el capítulo económico, que llevan a mejor capital humano, menor déficit fiscal, mejor flexibilidad laboral, mayor tributación y finalmente una asignación más eficiente de la clase de inversión privada al dar más información y llevarnos al PIB potencial. Lamentablemente, la población, no toda la población piensa así, ¿no? En los últimos 30, la encuesta de datos que salió esta semana muestra ese dato horrible, ¿no? 53% piensa que el modelo está mal, 15% que está bien, ¿no? Entonces hay un problema acá severo de sesgos cognitivos. Pero, entonces el debate está abierto a que mejor habla, ¿no? Y convencer a la población, porque el dato puro está ahí, pero parece que el dato no mata relato. Y termino con la frase, que la repito: no botemos al niño con el agua sucia. Gracias. Gracias. Gracias.
Como verán, he permitido más minutos a Elmer, pero es porque Marisa terminó en su tiempo y no quiero cortar las ideas. Vamos a tener ahora la presentación de Fernando en Zoom. Empiezo, por supuesto, también agradeciendo al Departamento de Economía de la Católica y al CIES por la invitación. Estos debates no solamente deben ser entretenidos, como está haciendo hasta el momento, sino también son indispensables. Y, por supuesto, felicito a Waldo por el excelente libro que nos está ofreciendo. Es una contribución indispensable para este debate constitucional que se avecina. También quiero, bueno, pedir disculpas por no estar presente en el Centro Cultural, porque ayer me dio un poco de fiebre y tos, y no me pareció seguro ir allá a ese local. Podría haber contagiado a alguno de los colegas, así que me quedé por aquí. En relación a mis comentarios, quiero decir que voy a analizar más el libro de Waldo que la propia Constitución, ¿no? Del 93. Que seguramente, y de hecho ha ocurrido, los colegas del panel se han referido más bien a esta Constitución. Por supuesto, tengo varias coincidencias con el contenido del libro, como por ejemplo la necesidad de reformas profundas luego del caos económico del gobierno de García, el buen desempeño macroeconómico del Perú en los siguientes años, la inversión privada, ¿no? Cumple un rol central en el crecimiento de la economía, el papel del BCR y el MEF han sido cruciales en este comportamiento, la contribución del capital humano, ¿no? Especialmente la calificación de profesionales y trabajadores para asegurar el crecimiento, y no puedo estar más de acuerdo con la frase final del libro, ¿no? Que está entre sus conclusiones, que propone una garantía constitucional de la protección y promoción de la educación de calidad, es lo que nos va a permitir al país avanzar hacia adelante. Pero en realidad, pues, podría seguir dando algunas coincidencias adicionales, pero creo que no me han invitado para hacer esto, ¿no? Y además, probablemente ustedes se aburrirían si sigo con esta lista. Entonces, voy a concentrarme en algunas diferencias de opinión con Waldo. Comienzo con la primera. En la página 16, recién empezando el libro, Waldo afirma lo siguiente: el crecimiento económico alto y sostenido es entonces el beneficio más grande que la política económica puede ofrecerle a la población. Cuando la economía crece, lo hacen el empleo y los ingresos, y en consecuencia se reduce la pobreza. Continúa, pero en la redacción, pero lo dejo ahí. Yo me pregunto, ¿a qué empleo se refiere Waldo? ¿Al 25% del empleo formal o al 75% del empleo informal precario? Es decir, que tiene la mayoría de la población, sin vacaciones, sueldo mínimo, descanso semanal, seguro de salud, jubilación. Este es el empleo que más ha crecido con este modelo económico de los últimos 30 años. Y también, ¿a qué ingreso se refiere Waldo? Al ingreso y la riqueza que han acumulado los grupos económicos, las empresas extranjeras, las empresas mineras, o al ingreso de los trabajadores informales, los pequeños agricultores, la clase media urbana. Germán Alarco ha publicado 2 libros muy buenos, excelentes, sobre la distribución del ingreso en el Perú. Riqueza y desigualdad en el Perú, en el 2019, y otro que se llama COVID, desempleo, desigualdad y precarización en el Perú, en el 2022. Los 2 son editados por Oxfam y muestran con claridad que el crecimiento económico de los años recientes ha beneficiado de lejos a los sectores de mayores ingresos en el país y no a los sectores de menores ingresos. Por supuesto, ningún medio concentrado ha realizado una reseña de estos libros ni lo han entrevistado en algún canal de televisión. No les vaya a aguar la fiesta, ¿no? Pero son 2 textos esenciales para esta discusión y todos ustedes lo pueden bajar de la página de Oxfam Perú. Por lo tanto, la afirmación hecha por Waldo de que el crecimiento lleva necesariamente a mejorar el empleo y los ingresos, en realidad no se sustenta en los datos, en la evidencia empírica. Es una afirmación desde mi punto de vista más bien ideológico. En la página 18 afirma lo siguiente: delineando un modelo de crecimiento económico sustentado en la inversión privada como su motor. Si bien la inversión privada es importante, no es el principal motor de la economía. El mismo Waldo se contradice con su propio desarrollo teórico que realiza en el capítulo 2, que se llama Marco de Análisis, en el que analiza la función de producción aumentada con varias ecuaciones y definición de las variables que la componen. Allí afirma
que los tres factores que gobiernan la evolución del PBI son, uno, el capital físico por trabajador, que sería la inversión, el capital humano por trabajador, básicamente la educación, y el nivel de desarrollo tecnológico, básicamente la innovación y la productividad. Los dos factores, perdón, los dos últimos factores tienen que ver con el conocimiento y no con la inversión. O sea, son 2 contra 1, ¿no? En este capítulo, Waldo asume, o mejor reconoce, la tesis de Schumpeter que la innovación tecnológica y el emprendimiento es el verdadero motor del crecimiento económico. Y esto lo podemos comprobar en el comportamiento de muchos países hoy día desarrollados. En la página 34, Waldo afirma, los buenos modelos de crecimiento se derivan de tener buenas instituciones. Acemoglu y Robinson, en su libro del 2012, los autores del libro de economía más importante de las últimas décadas sostienen convincentemente, bueno, no sigo la cita, y yo estoy completamente de acuerdo. Este libro de Acemoglu y Robinson es verdaderamente muy bueno y se lo recomiendo a todo el mundo. De hecho, fue un bestseller durante varios años, pero no sé si ha sido bestseller en el Perú. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que las únicas instituciones que han funcionado en los últimos años, ¿no? Y en esto coincido con los panelistas que han hablado antes que yo, las únicas instituciones que han funcionado son el BCR, el MEF, el SBS y algunas otras, digamos, instituciones muy pocas llamadas islas de eficiencia, ¿no? Todas en el campo de la economía, ¿no? Mientras que el resto del Estado, como podemos apreciar hoy día, en el Congreso, en el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los municipios, perdón, ha sido un desastre. Fueron completamente copados en la década de los 90, es decir, cuando se inicia esta Constitución, y ahora están siendo copados nuevamente, ¿no? Algo debe ocurrir, algún parentesco hay entre la Constitución y esa voluntad política. La pregunta sería, desde la economía política, por supuesto, ¿por qué han funcionado algunas instituciones y otras no? La mayoría no han funcionado. ¿Es posible que el país solo funcione adecuadamente con un puñado de instituciones económicas? Y para ir terminando, más o menos en el tiempo, retomo la metáfora que utiliza Waldo para describir el funcionamiento de la economía bajo la Constitución del 93. Un bote de vela que tiene buenas velas, son las instituciones, un buen piloto, PCR y el MEF, viento a favor, mercado externo e interno, y un mar calmado, globalización y tratados de libre comercio, aunque la globalización esté en cuestión en este momento, pero supongamos que hay un mar calmado. Este bote llega a su destino macroeconómico, que es el crecimiento de la economía, lo cual ha demostrado fehacientemente Waldo en todo su libro con una amplitud de cifras, como también se ha dicho anteriormente. El problema es que Waldo no se ha fijado en la tripulación ni en los pasajeros del bote. Con 75% de informalidad, una economía ilegal en explosión, la inestabilidad social que hemos comprobado con el reciente estallido social, la desigualdad. Y no solo es un problema lo que pasa dentro del bote, también lo que ocurre afuera. El mar está sin peces y no hay gaviotas en el cielo. Lo estamos contaminando desde hace mucho tiempo. El objetivo no es llegar al destino de cualquier manera, es llegar todos al destino, en mejores condiciones, con mejor calidad de vida, protegiendo además la naturaleza que nos rodea, fuente de esa vida. Ahora sí, acabo. Y vuelvo a las coincidencias con Waldo. Nos dice en la página 47, hay que encontrar la dosis apropiada entre el Estado y el mercado. ¿No? Él dice el mercado y el Estado, ni por el orden. En el Perú. Cierro la cita. Estoy completamente de acuerdo, pero esto no es lo que ha sucedido en el Perú en los 30 años que se aplica esta Constitución. No ha habido un equilibrio entre ambos. El mercado y las empresas han prevalecido sobre el resto. El Estado se ha desmoronado, se ha convertido en una entidad ineficiente y corrupta. Debemos restablecer urgentemente su capacidad de gestión para que verdaderamente represente el bien común, el interés general, a todas y todos. En el Perú no sobra nadie, no sobran los grupos económicos, no sobran las empresas extranjeras, las mineras, pero tampoco sobran los informales, los pequeños agricultores, las comunidades campesinas y nativas, no sobra nadie. Por ello necesitamos restablecer ese equilibrio entre el mercado y el Estado
de un nuevo pacto social en el que estemos incluidos todos, en el que todos ganemos. No necesariamente lo mismo, pero sí mejoremos todos. Necesitamos un modelo económico que genere empleo e ingresos para todos, no solo para unos cuantos, como lo han hecho otros países en el mundo, y que además proteja la naturaleza, fuente de la vida. Muchas gracias. Vamos a tener ahora la intervención de Samuel Abad, por favor. Y muy buenos días. En primer lugar, agradecer la cordial invitación de Waldo Mendoza, que nos permite discutir este libro hoy día. Un día y a una hora que yo pensé que no se llenaba, pero claro, Waldo convoca. Y aquí están todos presentes para escucharlo y para verlo. Y para discutir un libro. Agradecer a los organizadores y sin duda recordar que se está hablando de la Constitución y del crecimiento económico en un periodo determinado. Y la Constitución está cumpliendo 30 años. La Constitución del 93, como su nombre lo indica, es de esa fecha, y este año cumple 30 años. Un 14 de abril, justo estaba revisando el debate constitucional antes de ingresar a esta presentación, un 14 de abril, Víctor Hoyguay presentaba la ponencia en materia de régimen económico a la Comisión de Constitución. Luego volveremos sobre el tema. Es decir, estamos en una fecha importante donde es interesante hacer una evaluación. 30 años después, ¿qué ha pasado? Y el libro nos da una perspectiva, luego diremos algo sobre el particular, pero quisiera comenzar diciendo algo, desde una perspectiva de profesor de Derecho Constitucional. Una Constitución no es la solución a todos los problemas. Una Constitución no es la causa de todos los males. No pensemos que la Constitución va a ser una varita mágica que va a cambiar la realidad del país. En el Perú hemos tenido 12 constituciones, pero no hemos tenido democracia. Muchas constituciones no han sido democráticas. La primera constitución de 1823 excluyó a las mujeres, como ha pasado en muchas constituciones. Una república sin ciudadanas. En consecuencia, no pensemos que una constitución cambia una realidad, pero sí puede aportar mucho. Y esta Constitución del año 93, fruto de un golpe de Estado, como muchas otras, incorporó cambios positivos, cambios negativos. Cambios positivos, incorporó la Defensoría del Pueblo, acá veo a mi buen amigo Gino Costa. Cambios negativos, sencillamente redujo el Congreso. Hoy tenemos un Congreso unicameral fruto de esa situación. Cambios negativos, reelección presidencial. Cambios negativos, debilitó la descentralización, concentró el poder. Cambios en materia económica, que ha sido el gran cambio de esta Carta del 93. Y esto lo menciono porque hay que hacer una evaluación en el conjunto, porque cuando se habla de la Constitución, se habla de la unidad de la Constitución para llegar a algunas conclusiones. Y por eso agradezco el reto, ¿no? Hacer un balance en 10 minutos de 30 años de historia constitucional en la parte económica, que es lo que vamos a tratar de hacer, tratando de absorber 3 preguntas. Una primera pregunta es, ¿por qué la Constitución regula el modelo económico? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que la Constitución regular la parte económica? En segundo lugar, tratar de ver, bueno, ¿qué cambió? ¿Cuál era la esencia de ese cambio en materia económica? Y en tercer lugar, ¿se puede hacer un análisis de evaluación de una Constitución? Es decir, ¿puedo decir esta Constitución es buena porque trajo buenos resultados? ¿Es posible hacer eso en el caso peruano 30 años después? Comencemos por la primera pregunta. ¿Por qué una Constitución regula el modelo económico? Y aquí hay que decirlo, las 2 últimas constituciones, la del 79 y la del 93, son las únicas que regulan un régimen económico. Las anteriores hablaban de propiedad, hablaban de otros derechos, aparentemente eran neutrales, pero la Carta 79 trató de regular el modelo económico y la Carta del 93 también, con miradas distintas, pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque claro, suele hablarse de la Constitución como la Constitución política del Estado. La Constitución política porque organiza y regula el poder. Pero la Constitución no es solamente la Constitución política. Eso era en el Estado liberal, el siglo XIX. La Constitución actual, las constituciones actuales se involucran en la sociedad. Tienen que regular no solamente el poder político, sino el poder económico, el poder de los privados, ingresar a regular la vida social. Por eso es que empieza a regular
pautas, establecer principios, no congelar un modelo económico determinado. Y por eso se habla, como bien lo rescata el libro del profesor Mendoza, de una constitución económica. Ya no solamente es la clásica constitución política, sino una constitución económica que en el fondo es una sola, es la constitución. Y esta constitución, cuando se regula el tema del régimen político, lo que trata de hacer es incorporar a la constitución algunas instituciones básicas. No es una camisa de fuerza, no debe ser una camisa de fuerza para permitir a los diversos gobiernos con sus políticas económicas diversas, fruto de la pluralidad y de la elección, gobernar un país, con ciertos límites, por cierto. Y es lo que implica constitucionalizar la economía también, pero principios básicos. No va a ser, repito, una constitución que petrifique y congele determinado modelo. Y también es cierto que esta constitución no se puede leer de manera literal. Si lo leemos de manera literal, el tema no funciona. ¿Por qué? Porque la constitución contiene principios. ¿Qué es economía social de mercado? ¿Qué es subsidiariedad? ¿Es tan claro? ¿Es indiscutible? Para algunos la economía social de mercado es idéntico que la economía de mercado. Para otros no, porque tiene un componente social, porque se ubica en el marco de un Estado social y democrático de derecho, y en consecuencia tiene un componente social que permite a los gobernantes actuar para intervenir en esa parte. En consecuencia hay que determinar cómo interpretamos economía social de mercado. No basta la declaración en la Constitución, habrá que ver qué dice el tribunal, habrá que ver cómo lo interpretan los gobernantes. Subsidiariedad. El famoso principio de subsidiariedad, ¿está indiscutiblemente claro? No, no. El autor, el profesor Mendoza, habla de la subsidiariedad desde un punto de vista restrictivo. Es decir, el Estado no puede realizar actividad empresarial. Actividad empresarial. Para algunos la subsidiariedad es más amplia. No puede intervenir en la actividad económica en general. En general, no solamente en la actividad empresarial. No es lo mismo actividad empresarial, Estado empresario, que actividad económica en su conjunto. ¿Qué concepto de subsidiariedad tenemos? ¿Restringido o amplio que me permite intervenir? Eso lo determinará la jurisprudencia y los gobernantes al momento de implementar determinada política pública. Por eso les digo, la Constitución ingresa al plano económico, diseña principios, pero no son literales. Hay que ir desarrollándolos y a veces se desarrolla bien y a veces se desarrolla mal. Se ha puesto el ejemplo de la ejecución del gasto público por parte del Congreso. Hace poco el Congreso ha aprobado el bono de reconocimiento para los pensionistas de la ONP. Suena muy bien, pero el Congreso no tiene iniciativa de gasto, ¿no? Y la Constitución lo prohíbe y el profesor Mendoza lo rescata como algo valioso, pero una cosa es que lo diga la Constitución y otra cosa es que lo cumplan. La segunda pregunta que quería plantear es, bueno, ¿y cuál es la esencia de este modelo y por qué? Esto se explica, y aquí recojo lo que decía el entonces congresista Joy Guay, cuando planteaba el cambio. En realidad los cambios se deben a la necesidad de una reforma integral. Acá se habló de una reforma integral del régimen económico porque el contexto mundial ha cambiado, el paradigma de la economía ha cambiado, el fracaso del populismo, del intervencionismo estatal, y en consecuencia esta Constitución del 79 no se adecúa a este nuevo contexto y por tanto hay que cambiarlo. Y ciertamente lo reconoció. Por cierto, no hay que achacar tampoco, cito literalmente, no hay que achacar tampoco la culpa a los constituyentes del 79. Tampoco. No eran los constituyentes del 79 los únicos responsables. El profesor Mendoza también nos explica por qué se plantea esta reforma. Entre el 87 y el 90 el PBI subió el 30%, se cayó a niveles del 30% a niveles de 1960. Los precios se elevaron en 40.595% y la deuda pública saltó del 36 al 89%. Y en ese contexto se plantea este cambio. Es decir, como suele ocurrir, las reformas constitucionales parten de reconocer un problema y tratan de enfrentarlo. A veces lo hacen bien, a veces lo hacen mal. ¿Qué diseñó? ¿Cuál es la esencia de este modelo económico? ¿Economía social de mercado? Sí, pues, pero la Constitución de 79 también lo contemplaba. Ahí no es nuevo. Hay que ver y hay que reconocer que es distinto. En realidad, la Carta del 93 introdujo una serie de normas prohibitivas. No, el Estado no puede hacer esto, el Estado no puede hacer esto, el Estado no puede realizar actividad empresarial. No, prohibición. Principio de subsidiariedad. El Estado no debe modificar los contratos.
prohibición para que el Estado no modifique los contratos. El Estado no puede discriminar al inversionista extranjero, debe tratarlo de manera igualitaria. El Estado no debe congelar la moneda. En el Perú ya está norma en la Constitución. Nadie pensaría que en otro país existe una norma en la Constitución que hable de que la moneda, que no se puede limitar el mantenimiento de la moneda extranjera. Eso es increíble, pero acá lo tenemos por las razones que conocemos. También una prohibición al Estado. Prohibición al Estado a que expropie por razones de interés social. No puede expropiar por razones de interés social. Prohibición al Congreso para efectuar gasto público. En realidad una serie de prohibiciones. Lo que ha hecho esta Constitución en la parte económica ha sido tratar de prohibir. La pregunta es, ¿qué ha hecho para que el Estado actúe? ¿Qué ha hecho para que el Estado promueva? Para que el Estado realice. Y claro, no ha sido tan enfática en eso fruto de la coyuntura, pero claro, a partir de un concepto de economía social de mercado algo se podría realizar. Y sin duda se presentan situaciones algo límites. ¿Por qué? Todos recordaremos la pandemia. Se decretó el estado de emergencia. Las empresas cerraron, ¿no? Durante los primeros meses cerraron. ¿Cómo se hizo para cerrar empresas si el estado de emergencia no lo permite? El estado de emergencia dispone que uno se quede en su casa, muy bien, que uno no pueda salir a marchar, que uno no pueda reunirse en la vía pública, que uno no pueda transitar, pero el estado de emergencia no limita la libertad de empresa. Pero en la práctica se hizo. Se cerraron restaurantes, se cerraron cines, se cerraron discotecas. En el fondo se limitó la libertad de empresa, al margen de la Constitución bajo el argumento del estado de emergencia. En otros países se regulan emergencias económicas. Acá no. Acá en la práctica se ha hecho. Se ha hecho en la práctica, pese a que no existía una fórmula de ese tipo, porque claro, ¿cómo voy a abrir la discoteca o el negocio si no puedo salir de mi casa? Entonces, hay omisiones en esta Constitución también, pero ese es el modelo que tenemos, un modelo distinto al anterior con determinadas cláusulas que tratan de prohibir ciertas conductas del Estado. Y cierro con la última pregunta. ¿Cuál es el impacto de esta Constitución en la parte económica? No hay Constitución perfecta. Sería ideal tener una Constitución perfecta. La Constitución, no voy a usar todavía el ejemplo del velero que utiliza el profesor Mendoza, la Constitución debería ser como un traje a la medida. Es una cita de un profesor alemán antiguo. Como un traje a la medida, así debería ser la Constitución. No debe ser un traje viejo, no debe ser un traje enorme, no debe ser un traje pequeñito, ni debe ser un disfraz. Ni debe ser un disfraz, como hemos tenido constituciones disfraces. La Constitución debería ser así, pero no hay Constitución perfecta. Un criterio relevante, suelen decir, para una buena Constitución es que garantice un gobierno eficaz. Que garantice un gobierno eficaz. Eso es por lo menos lo básico para medir la Constitución. Y para medir una Constitución creo que es difícil solamente medirlo desde un punto de vista. Me parece importantísimo el esfuerzo del profesor Mendoza, pero también hay que evaluarlo desde otro punto de vista. La Carta del 93, ¿cuánto ha avanzado en materia de organización del poder? ¿Cuánto? ¿Cuánto ha avanzado la Carta del 93 en materia de descentralización del poder? ¿Cuánto ha avanzado la Constitución del 93 en reconocimiento y protección de derechos fundamentales? ¿Cuánto ha avanzado en materia de régimen económico? Coincido, hay avances, sin duda hay avances en el régimen económico, pero creo que es bien difícil tratar de separar. Se habla de la unidad de la Constitución para hacer una evaluación de conjunto. Y en ese conjunto creo que es indispensable, 30 años después, pensar si es posible una reforma de algo. Si es posible una reforma de algo. Suele hablarse de que la reforma más importante tiene que ser en la forma de organizar el poder, y coincido totalmente. Algunos autores hablan, siempre se cita esto, en reformar aquello que se conoce como la sala de máquinas de la Constitución, donde se establecen las pautas de organización del poder, para que se limite el poder, pero se pueden causar para que cumpla sus fines, sin duda. Y yo creo que en materia económica algo se puede hacer. Algo se puede hacer. El profesor Mendoza nos plantea dos alternativas: blindar la responsabilidad fiscal y normas que protegen e incentivan el capital humano. Por ejemplo, en materia de educación, para garantizar una educación de calidad. Coincido con lo que plantea. Y coincido también en la necesidad de pensar en otras alternativas. Hay algo importante que hay que mantener sin duda. Hay que mantener el modelo sin duda. Sin embargo, hay cosas que se pueden revisar. Pero lo que sí coincido también es que no es buena idea algunos cambios que se han planteado, y si uno revisa las propuestas en el Congreso, puede llegar a la conclusión que varios de esos cambios, diría la mayoría, no son cambios sensatos. El gran problema del país es no discutir propuestas
no discutir propuestas serias. Se habla de cambios, se habla de asamblea constituyente, pero el tema no es ese solamente, el tema es qué vamos a plantear, cuál es la propuesta concreta, cuál es el tema que vamos a discutir, porque discutir en el vacío es muy difícil. Y cierro reconociendo, aquí sí cito el ejemplo del velero. El profesor Mendoza menciona que el Perú es como un velero en medio del mar. ¿De qué depende que avance este velero? Bueno, menciona de tener buenas velas, de tener una buena constitución, una buena regulación en materia económica, sin duda. Es importante que tenga buenas velas. Pero también es importante la experiencia del piloto, menciona él, y un poco de suerte. Porque claro, el contexto internacional influye en el Perú, porque es un país pequeño y abierto, pero el contexto internacional influye. Pero en el tema de la pericia, el piloto creo que nos está fallando algo. Porque este tema del crecimiento económico a partir de lo que se plantea en el libro ha podido verse en muchas ocasiones, creo, y se mencionan instituciones clave como el BCR, como el MEF, como SUNAT, porque tienen personal, tienen gente formada, especializada en la materia. ¿Cuánto de esa gente que está en el BCR, en SUNAT, está en los gobiernos regionales, están en los diversos ministerios? Creo que ese tema es bien importante para tratar de trasladar esa experiencia a otras experiencias. En síntesis, y con esto acabo, 30 años después de una constitución del 93, que entró en vigencia un 31 de diciembre, es importante discutir si es posible hacer cambios. No hay recetas perfectas. No hay recetas perfectas. El Perú es un país difícil, es un país con diversos problemas. Una constitución tiene que tratar de enfrentarlos reconociendo sus límites, y creo que el libro del profesor Waldo Mendoza nos permite tratar de comenzar a discutir temas clave en un país tan complicado donde los temas clave no se discuten, sino más bien estamos viendo la coyuntura que muchas veces nos absorbe, y no tratar de ingresar a temas de fondo que podrían hacer avanzar al país. Muchas gracias por su atención y por la invitación. Ahora sí tenemos los comentarios del autor. Vamos a la economía. El objetivo principal de este libro era buscar la vinculación entre la Constitución y el crecimiento económico. Esta vinculación no es automática porque hay constituciones que no tienen su parte económica, entonces hacer la vinculación es un poco complicado. Y se ha hablado mucho acá, subestimamos el crecimiento del Producto Bruto Interno, no le damos la importancia que se debiera. No es lo mismo vivir como actualmente con un PIB per cápita promedio de $7,300 que en 1993 $1,700 per cápita. Seguramente ese promedio puede estar mostrando algunas disparidades, pero quintuplicar el PIB per cápita en tan poco tiempo, eso no pasa en muchas partes del planeta. En la historia peruana por lo menos nunca ha pasado. Entonces, desconocer ese hecho es un error enorme. Subestimamos al PBI. Además, cuando el PBI crece, las empresas producen más, pagan más impuesto a la renta, sus trabajadores también pagan impuesto a la renta. Si los trabajadores y empresarios tienen más dinero, consumen más, pagan IGB, pagan selectivo al consumo. Entonces, no hay nada que se pueda hacer sin los recursos del Estado. Ese ideal del que siempre hablamos, el desarrollo económico, ¿cómo se podría alcanzar sin platita, sin recursos? Y para que se den una idea de los recursos, el gobierno peruano, ya no voy a hablar del 90, porque el 90 era el sótano de los sótanos, en 1993 trabajaba con ingresos de $5,700 millones. Esos eran los ingresos que tenía el gobierno. Ahora son 53,000. Pues no me pueden decir pues que no hemos cambiado, que no hemos mejorado. Es imposible, ¿no? Cuna Más, Pensión 65, Jaliguar, Macis. ¿De dónde creen que viene esa plata? De la recaudación. ¿Y de dónde viene la recaudación? Del crecimiento. Entonces, como decía Elmer, crecimiento no lo será todo, pero lo es casi todo, ¿no? Y para zanjar esta discusión, Lamprichet ha publicado una publicación enorme que dice básicamente que
todos los indicadores que los especialistas en pobreza mencionan, pobreza multidimensional, todo eso mejora sí y solo si el PBI per cápita sube. En otras palabras, cuando sube el PBI per cápita, algo podemos hacer. Cuando no sube, no hay nada que hacer. Además, las constituciones en general tienen dos partes. Una parte que tiene que ver con los derechos fundamentales y otra parte que tiene que ver con la organización del Estado. En esta parte está la gestión del MEF y el Banco Central, y aquí están los derechos. Algunos son, digamos, derecho a la libertad, derecho a caminar libremente, no tienen costo, pero algunos, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como el derecho a agua potable, cuestan plata. Entonces, estos derechos fundamentales, cuando no hay platita, se quedan en derechos fundamentales teóricos. Para nutrir estos derechos necesitamos plata, y la plata lo trae el crecimiento económico. Esa elevación de los ingresos de 5.700 millones de dólares a 53.000 no se debe a que la presión tributaria ha subido, porque la presión tributaria básicamente ha estado en el mismo sitio. O sea que casi toda esa plata es del crecimiento económico. Entonces no podemos decir que 48.000 millones de dólares más en 30 años no es importante. Sin eso nada se podría hacer. Y entonces, ¿cómo hacemos para crecer? Samuel, un tipo muy listo, lo ha explicado mejor que yo, ¿no? La historia del velero y los tiempos y todo eso. En realidad, el crecimiento económico tiene que ver básicamente con tres condiciones. Uno, con el modelo de crecimiento económico. Dos, con la calidad de la gestión pública. Y tres, con las condiciones internacionales. Lo que digo en este libro es que esta Constitución, en su parte económica, tiene una parte que es muy amigable con la inversión privada. Los artículos de la subsidiariedad, de los contratos, del respeto a la propiedad privada. Y además tiene unos artículos que le han cambiado la vida, en particular al Banco Central de Reserva y también al MEF. Para que se hagan una idea, antes en el Perú, en los 80, ahora en Bolivia, ahora en Argentina, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas necesitaba plata, no tenía que recaudar, no era indispensable hacerlo. Podía pedírselo al Banco Central y el Banco Central emitía los soles. Y si el presidente del Banco Central no le hacía caso al ministro de Economía, lo llamaba el presidente de la República. Entonces, esa dominancia fiscal, ese hecho de depender del MEF, hacía imposible la política monetaria. Eso ha cambiado. Entonces, lo que digo en el libro es simplemente: esta Constitución es amigable a la inversión privada y le ha cambiado la vida al Banco Central y al MEF. Es todo lo que digo. Pero la gestión pública no es solamente Banco Central, no es solamente MEF, es todo el Estado. De esa parte no me meto porque no hay nada sobre eso. Entonces, ese es un punto que quería recordar. ¿Y cuál es la prueba de que lo que digo tiene algún sentido? En realidad, cuando uno ve los indicadores macroeconómicos, el Perú de los 80 estaba en el 10º inferior sin discusión. A veces en primer lugar, abajo. En las 3 últimas décadas, los datos están ahí, son durísimos. El Perú pasó al 10º superior. Es el país en donde la inversión privada ha crecido más que en cualquier otro país de América Latina. Es el país donde el PIB per cápita ha subido más que en cualquier país de América Latina. Es el país que tiene las mayores reservas casi del mundo. Entonces, todo eso yo sé que no es suficiente, pero si queremos cambiar la Constitución, a los que proponen cambiarlo, habría que preguntarles: ¿tu propuesta va a hacer que la economía crezca más para que tengamos más recursos para poder satisfacer los derechos fundamentales? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿dónde has visto que una cosa como la que tú planteas funciona en el mundo? En realidad, hay un cierto parecido entre los liberales, los hayekianos, que dicen, por ejemplo, el Banco Central no debería existir. Entonces, cuando uno les pregunta, ¿dónde has visto que eso existe? No he visto en ningún lado.
Entonces, será pues que funcionaremos mejor sin Banco Central, ¿no? En la izquierda es así, ¿no? Vamos a nacionalizar, vamos a estatizar, y yo les pregunto, ¿dónde han visto que eso funciona? Entonces, cuando tengamos que cambiar la Constitución, hay que pensarlo bien, ¿no? Hasta ahora lo que se escucha es más participación del Estado. ¿No han visto a Petroperú? ¿No es un ejemplo de que no vale la pena insistir con empresas públicas? En todo caso, si pensamos que esa es una propuesta sensata, empecemos por adecentar Petroperú. Hay muchos caminos para hacerlo, ¿no? Mostremos que funciona y cuando mostremos que funciona, pensaremos en más empresas públicas. En cualquier caso, estoy satisfecho por haber provocado una discusión, de eso se trataba también. Creo que el tema de la Constitución y la Constituyente es un tema que hay que discutirlo abiertamente, no hay que ocultarlo, y este libro intentó hacer eso y creo que cumplió con su objetivo. Y el panel estuvo espectacular, así que les agradezco mucho. Y a todos ustedes por asistir. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Los invito ahora a, bueno, si desean comprar su libro. Acá tienen al autor, que está súper dispuesto a firmar. Pero sobre todo los invito a seguir reflexionando y tendremos más eventos al respecto. Gracias.